Buenos días, Iglesia. Les doy la bienvenida a Encuentro Bíblico, el servicio dominical de la Iglesia Bíblica La Molina. Los invito a tener su Biblia a la mano, abierta en el libro de Primera de Corintios. Estamos estudiando el capítulo 1, una serie titulada Crisis u Oportunidad. Este capítulo 1 es la carta más larga que escribió Pablo a la iglesia de Corinto y pareciera que esté escrita para una iglesia que está atravesando una pandemia. Queremos vencer las crisis y aprovechar las oportunidades, ¿es cierto? Quédate conectado. Quédense conectados, inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, están a tiempo, pasen la voz. Y antes de escuchar al pastor Miguel Bardales, llegó el momento de adoración. ¡Vamos a adorar! Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré.
Buenos días, familia. Hoy es un día especial porque, aunque ustedes no lo crean, estoy por partida doble. Sí, estoy aquí en el encuentro bíblico a punto de comenzar a predicar la palabra, pero también en este momento estoy en el templo, en el culto presencial que hoy ha comenzado y donde también voy a compartir la misma palabra que hoy me toca enseñarles. Así que a partir de este domingo, por las siguientes semanas, hasta que el Señor determine que ha llegado la hora de hacer cambios, estaremos haciendo este esfuerzo tecnológico de transmitir el sermón por las redes y en manera presencial al mismo tiempo. De forma que ustedes que participan en el encuentro bíblico y que todavía no pueden venir a la casa del Señor, estén alineados en la misma experiencia, en la misma enseñanza con los hermanos que han ido al culto presencial, para que nadie pierda nada, ¿ok? Ese es un compromiso que hacemos con ustedes para que todos estén bien alimentados y bien orientados. Dicho esto, quiero darles unos pequeños segundos para que tengan todo preparado. Ya saben, la Biblia, el cuaderno, un lapicero para tomar notas y lo más importante, juntar a toda la tribu, disponer a toda la familia para estudiar juntos la palabra de Dios. Porque desde hace unas cuantas semanas atrás estamos dedicando el tiempo del estudio bíblico para analizar el primer capítulo de la primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba llena de capacidades, que tenía un enorme potencial, pero que al mismo tiempo pasaba por grandes problemas. Y estamos haciéndolo porque me parece que en ese primer capítulo podemos encontrar claves para cambiar la crisis en una oportunidad de bendición. Y hablando de crisis, hoy quiero contarles que en esta semana estuve conversando telefónicamente con un pastor que tiene más años que yo cronológicamente y también como experiencia. Estuvimos hablando acerca de los cambios que la pandemia ha producido a nivel mundial y de cómo esta pandemia ha afectado a todas las iglesias en el mundo. El fenómeno de la globalización no solo se da en la cuestión tecnológica, sino que también hermanos de distintas naciones y de distintos idiomas han tenido que enfrentar desafíos a propósito de la pandemia. Y estuvimos conversando acerca de los muchos problemas que las familias cristianas experimentan el día de hoy y de cuál tendría que ser el rol de los pastores en esta crisis que nos toca a todos. No quiero que piensen mal, porque no fue un rosario de quejas, no. Fue una descripción de la realidad que estamos viviendo. Y la conversación estaba muy animada hasta que el pastor me dijo: recuerda, Miguel, que lo mejor está por venir. Así que esa es la frase de entrada a la enseñanza del día de hoy. Lo mejor está por venir. ¿Lo crees? Bueno, yo creo que esta frase puede quedarse como un simple cliché para dar ánimo y luego se esfuma. O puede tener un sustento si se basa no en las capacidades propias, sino en las promesas de Dios. Y yo realmente creo que lo mejor está por venir porque confío en las promesas de Dios. El hecho es que Jesús jamás nos prometió
una vida sin problemas, pero nos prometió acompañarnos, guiarnos y darnos la victoria en medio de las crisis de la vida. Así que esa es la razón por la que en estas últimas semanas estamos estudiando este primer capítulo, porque aquí me parece a mí que tenemos que elegir entre la crisis u oportunidad. ¿Qué eliges tú? Entre crisis u oportunidad. ¿Qué eliges? Pastor, obvio, tengo que elegir la oportunidad. El asunto es cómo haces esa elección. ¿Cómo logras cambiar la crisis en una oportunidad? Es un misterio. Y esa es la razón por la que estudiamos este capítulo, porque aquí encontramos las claves para convertir las crisis en oportunidades. Y algunas de esas claves son, para recordar, número 1, tener identidad y propósito. ¿Qué significa eso? Que necesitas saber quién eres y cuál es el llamado específico que Dios te dio. Porque teniendo identidad y propósito, puedes entonces dedicar todo lo que haces y todo lo que eres a honrar y glorificar a Dios. Esa es la primera clave. La segunda clave es usar bien tu potencial. Dios le ha dado a cada persona un potencial, pero hay que usarlo bien. Y para usarlo bien se necesita, recuerden por favor, darle gracias a Dios por todo lo que has vivido, por todo lo que has experimentado. Y si lo que has experimentado es catastrófico, por lo menos te queda dar gracias a Dios porque eres su hijo. Pero en segundo lugar, para usar bien tu potencial, tienes que dedicar tus fuerzas y tus capacidades a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque cuando tú tienes las prioridades correctas en la vida, entonces las bendiciones de Dios no tardan en llegar. La tercera clave para cambiar esta crisis que nos golpea en una oportunidad de bendición es llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo con los tuyos, en tu familia, en tu trabajo y sí, también en la iglesia. Y llegar a un acuerdo implica dejar atrás las divisiones y las contiendas y cambiarlas por armonía y trabajo en equipo. Porque cuando tú logras trabajar en equipo, entonces los talentos del uno y los talentos del otro se suman y los defectos de uno y los defectos del otro se pulen en el trato diario. Ahora, hay más claves. Este capítulo da para más, porque el día de hoy vamos a descubrir que para cambiar las crisis en oportunidades necesitamos fijar el rumbo. Necesitamos echar a un lado las preocupaciones, las ofertas que nos distraen y mantener el norte. Mantener el norte es el título de esta lección. Así que si más tarde te preguntan qué cosa estudiaste en el encuentro bíblico, tú vas a decir, hoy nos enseñaron que hay que mantener el norte. ¿Y de dónde sale esta enseñanza? Bueno, de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos con calma. Si has leído conmigo, es evidente que Pablo nos dice, para comenzar, que entre bautizar
o predicar, él prefiere 1000 veces predicar. Eso no significa que bautizar sea una cosa secundaria. Significa que el norte de su vida es predicar. Pero Pablo hace una precisión, porque se puede predicar de muchas maneras y de una abundancia de temas. Pero Pablo dice que él quiere dedicarse exclusivamente a predicar la cruz de Cristo. Son estos dos puntos. El norte es predicar, y hay que predicar exclusivamente de la cruz de Cristo. Son estos dos puntos los que vamos a desarrollar en esta lección. Así que prepárate, porque aquí comienza nuestro estudio. Punto número 1. ¿Qué es eso de el norte es predicar? Ok, déjame explicarte. Porque hace unos domingos atrás me parece haberles dicho de que la carta a los Corintios, esta carta que hemos empezado a estudiar, también podría llamarse la carta de los problemas. Porque en todas sus páginas hay algún problema que enfrentar. Claro, Pablo nos explica que esta suma de problemas tuvo su origen en la división, en la falta de unidad de la iglesia. Y la unidad se quebró, toma nota por favor, cuando ellos no supieron manejar bien las opiniones diferentes. No saber manejar opiniones diferentes. Allí comenzó todo el pleito. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo tener opiniones diferentes. No es esa la enseñanza. Cada uno tiene derecho a pensar y a ver la vida como quiere y entiende. El asunto es que aquí en la iglesia de Corintio no solo tenían opiniones diferentes, sino que creían que sus opiniones eran mejores que las opiniones de Dios. Y por eso llegó el momento en que comenzaron a criticar la enseñanza de Pablo, que comenzaron a pensar que la enseñanza de Pablo no era lo necesaria, lo relevante, lo pertinente. Ellos llegaron a creer que Pablo tenía que cambiar su estilo y su contenido. Ahora, vamos a fijar las cosas, porque la enseñanza de Pablo tuvo 4 pilares fundamentales. Si tú revisas todas las cartas que él escribió, te vas a dar cuenta que hay 4 temas alrededor de los cuales Pablo desarrolla toda su vida. Pablo se enfocó, número 1, en enseñar sobre el sacrificio de Jesús. Número 2, en enseñar sobre la santidad de la vida. Número 3, se enfocó en enseñar la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Y número 4, Pablo utilizó todas sus capacidades en enseñar que el señorío de Jesús está por encima de todo. Ahí está, los 4 pilares de la enseñanza de Pablo. ¿Podrías refutar alguno de estos puntos? ¿Podrías decirme que alguno de esos puntos está equivocado? Por supuesto que no. Sin embargo, la gente en Corinto llegaron a pensar que habían otros temas, repito, más relevantes y más necesarios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como con quién casarse, cómo establecer relaciones exitosas, cómo ser líder, cómo tener éxito y buena reputación. Tú vas a decir que estoy contando cuentos. No estoy contando cuentos. Estoy diciéndote la verdad. Y para comprender esta verdad, probablemente necesitas conocer cómo era la idiosincrasia de aquella época.
Entonces, déjame contarte un poquito de historia. Porque la ciudad de Corinto, que en el año 140 a.C., más o menos, fue completamente destruida, allá por el año 43 a.C., el César Augusto ordenó que se volviera a levantar y Corinto llegó a convertirse en un importante centro comercial, cultural y artístico en su época. Dejó de ser una ciudad griega y se convirtió en una típica ciudad romana. ¿Qué significa eso? Bueno, que estaba llena de esclavos, que tenía terratenientes, que habían comerciantes, muchos soldados, que habían funcionarios públicos, y aquí viene el detalle, y había una gran cantidad de libertos, personas que, habiendo sido esclavas, habían logrado comprar su libertad. Bueno, en Corinto había una gran cantidad de libertos que estaban buscando un lugar en la sociedad, encontrar un espacio donde poder vivir y realizarse. Los historiadores de la época dicen que la ciudad tenía una infraestructura envidiable, que tenía hermosas villas y que tenía abundante hospedaje y que estaba diseñada con el avance tecnológico de la época y que había muchísima gente entrando y saliendo. La gente en Corinto era gente que luchaba por salir adelante, gente que valoraba, ponía en alta estima 3 cosas: apreciar la belleza, aplaudir la erudición y valorar las buenas relaciones. Ojo, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la sociedad corintia. Los corintios apreciaban la belleza, aplaudían la erudición y valoraban las relaciones sociales. Ahora escúchame. Los cristianos, nuestros hermanos en esa ciudad, fueron influenciados por el etos de Corinto. Fueron influenciados por las costumbres y las prioridades de Corinto. Y esa fue la razón por la que llegaron a pensar que había que cambiar la enseñanza apostólica por temas que a juicio de ellos eran más necesarios, más relevantes. Por ejemplo, porque hay que poner un ejemplo. Por ejemplo, los hermanos de Corinto compararon la forma de predicar de Pablo con el estilo de predicar de Apolos y llegaron a la conclusión que Pablo, como predicador, era un chancay de 10. ¿Me cree? Vamos a la Biblia. En 2 de Corintios 10:10, Pablo le dice a los corintios, algunos dicen, noten este detalle, algunos dicen que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. ¿Te das cuenta? Es evidente por esta frase que los hermanos de Corinto, algunos hermanos de Corinto, pensaban que Pablo tenía que enseñar otras cosas, otros temas más necesarios para ellos. Es esa misma razón, cuando tú lees la carta, es esa misma razón la que nos explica por qué estaban preocupados en saber si se podía comer carne sacrificada a los ídolos. Y es que en esos grandes banquetes paganos se producían encuentros que podían terminar en negocios. Y los hermanos de Corinto no querían perder la oportunidad de hacer negocios y de ganar un espacio dentro de la sociedad. Así que escriben y preguntan, ¿podemos o no podemos? Mira, esto es tan grave
que Pablo va a decir que la gente de Corinto llegó al extremo de trastocar la Santa Cena y convertirla en un banquete para disfrutar los ricos y para marcar distancia con los pobres. No, pastor, usted está exagerando. Vamos a la Biblia, porque en 1 Corintios 11, del 17 al 21, Pablo dice: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Signo de admiración. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Entonces, los creyentes de Corinto juzgaron la enseñanza de Pablo. Estamos frente a un grupo de creyentes que creían que sus intereses y criterios eran los correctos. Estamos frente a un grupo de creyentes que confiaban en sí mismos. Y es evidente que Pablo pudo llevar la fiesta en paz y pudo cambiar el contenido de su enseñanza. Tenía conocimiento de sobra para hacerlo. Pero en un marco como este, Pablo escribe esta carta y con absoluta claridad les dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En pocas palabras, Pablo está diciendo que aunque hayan 1000 temas, que aunque la gente quiera escuchar 10,000 temas, él se va a enfocar en un único tema: compartir el Evangelio. Sí, hay otros temas que pueden ser urgentes y necesarios, pero toma nota, por favor: nada puede reemplazar la importancia de comprender y compartir el Evangelio con todos los demás. Eso es mantener el norte, predicar el Evangelio. ¿Lo crees? Bueno, no me convence, Pastor Miguel. Entonces, te doy 3 pasajes bíblicos para que veas cuán importante le era a Pablo y debería de ser para nosotros compartir el Evangelio. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo está diciendo que predicar no es una opción, es una necesidad. Así como necesitas respirar para poder ser bendecido, necesitas predicar. Número 2. En 1 Timoteo 4, del 1 al 2, Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. ¿Cuándo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo está diciendo que predicar es tan importante que hay que hacerlo cuando sea oportuno y cuando parezca ser inoportuno. Que hay que predicar cuando sea el momento de predicar y hay que predicar cuando no sea el momento de predicar. Hay que vivir predicando. Y número 3, un pasaje que me desafía, porque Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. No, yo creo que la lección es clara. El gozo, la alegría de Pablo es que Cristo sea predicado. Y lo que Pablo está diciendo es que si quieres cambiar toda esta crisis en una oportunidad de bendición, tienes que comenzar a predicar el Evangelio. Toma nota, por favor. El norte es predicar. Predicar es el norte de nuestra vida. Hay que gastar la vida predicando el Evangelio en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Y claro, hay muchas veces en que la gente no quiere oír el Evangelio. Quiere oír otras cosas. Hay marcianos, es verdad lo de la evolución. ¿Qué dice el Señor acerca de los derechos de las minorías? Sí, todos son temas importantes. Pero Pablo está diciendo que tenemos que enfocarnos en predicar el Evangelio. Para poder cambiar esta crisis en una bendición, necesitas ser socio de Dios. Y escúchame, si quieres ser socio de Dios, tienes que predicar el Evangelio. Hablo de esto y recuerdo que la única tarea que Jesucristo nos dejó fue predicar y hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No hay que distraerse, no hay que cambiar de rumbo. Todos los cristianos, al margen de cuán preparados o cuán emocionados estén, todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Así que quiero poner en la pantalla la siguiente declaración. Estés donde estés, hagas lo que hagas, seas quien seas, siempre tienes que predicar el Evangelio a todas las personas, en todo lugar y en toda circunstancia. Pero ojo, tienes que predicar exclusivamente de la cruz de Cristo. Primer punto, el norte es predicar. Segundo punto, no predicar cualquier cosa, no. Hay que predicar exclusivamente de la cruz de Cristo. La segunda parte de la declaración de Pablo dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta declaración señala que el elemento central, lo más importante, no es la condición o la necesidad humana. No, el elemento central en toda la historia de la humanidad fue, es y será el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Estas palabras equivalen a que hoy Pablo venga delante nuestro, se pare frente a ti, se pare frente a mí, para decirnos: tengan cuidado de predicar exclusivamente de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué ese énfasis? ¿Por qué predicar exclusivamente de la cruz de Cristo? ¿Por qué? Déjame explicarte. Porque en la época de Pablo, la cruz era el castigo más despreciable y vergonzoso que alguien podía imaginar. La cruz jamás se aplicaba a un romano. Podían aplicársela a los últimos delincuentes, ni siquiera un delincuente que tenía cierta reputación pasaba por la cruz. No, la cruz era lo peor. Estaba reservada para lo peor de lo peor.
La cruz era el destino de quienes no merecían un ápice de compasión. Era el desprecio más grande, era tan horrible que en la literatura romana los romanos prefieren no mencionarla directamente. Usan figuras para dar la idea, pero no la escriben porque la crucifixión era el peor insulto, la lisura más grande, la experiencia más humillante, lo más vergonzoso, lo más miserable que alguien podía vivir. Entonces, Pablo sabe todo eso. Él, que conocía la cultura de la época, estaba al tanto, era consciente de ese desprecio hacia la cruz. Sabiendo lo que la cruz significaba para los romanos, con absoluta intencionalidad, Pablo dice: prediquen exclusivamente de la cruz de Cristo. Es decir, convierte a la cruz en el símbolo del Salvador. Por eso, hasta el día de hoy, en los templos hay cruces y algunas personas usan crucifijos como señal de que tienen una fe. Pero originalmente la cruz, como símbolo del Salvador, era una locura, un escándalo, algo imposible de aceptar. Pregúntame por qué. Porque los griegos y los romanos estaban buscando sabiduría, no a un crucificado. Y los judíos estaban buscando un Mesías poderoso, no a un crucificado. Y frente a esa pretensión, Pablo viene y dice que el Salvador del mundo vino a morir en la cruz. Y esa noticia, en vez de llenarlos de alegría, les provocó vergüenza. ¿Me están siguiendo? Esa noticia, que a nosotros en el siglo XXI nos puede generar emoción, a la gente normal le provocó vergüenza. Y entonces, desde esa realidad, yo quiero preguntar: ¿has sentido vergüenza por ser cristiano alguna vez? Yo conozco chicos universitarios que tienen vergüenza decir que son cristianos evangélicos. He sabido de profesionales que tienen vergüenza decir que son evangélicos. Conozco gente que en algún momento de su vida, como ha sentido, decían en mi época, ha sentido roche de que los demás se enteren de que tiene una fe evangélica. No se asusten, porque tengo que decirles que algunos creyentes de Corinto parece que sintieron vergüenza del pastor que tenían. Pablo era chato, era calvo, de repente era tartamudo. Les dio vergüenza el pastor que tenían. Y algunos creyentes sintieron vergüenza de la enseñanza que recibían. No era una enseñanza tan ungida y tan poderosa. Claro, algunos sintieron vergüenza de que su Salvador no era un Dios del Olimpo, poderoso, sino un crucificado. En aquella época, ser cristiano no era ser popular. Ser cristiano era motivo de burla, de rechazo, de desprecio. Y entonces, si tú ibas a seguir a un crucificado en una ciudad donde primaba la competencia, era lógico que la ibas a pasar mal. Y es esa razón, la posibilidad de pasarla mal, lo que llevó a estos creyentes a tratar de actualizar el mensaje. No hables de la cruz, habla de la corona.
Sí, di que Cristo murió en la cruz, pero apúrate en recordarnos las promesas de bendición que Él hizo. Y entonces Pablo, con total convicción, levanta su voz para decir que no hay salvación, que no hay bendición, que no hay salud, que no hay prosperidad sin la cruz de Cristo. Pablo dice que el sacrificio de Jesús es el fundamento de todo. Pónganlo en la pantalla, por favor. Sin la cruz, nada. Con la cruz, todo. Sin la cruz, nada. Con la cruz, todo. Por la muerte de Jesús en la cruz, obtenemos acceso al trono de Dios. Por el sacrificio que hizo Jesús, las cadenas del pecado caen y soy libre de toda maldición. Por la sangre que Él derramó por mí, mis pecados son limpiados. Soy libre de la condena y mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y entonces, lo que ha sido bueno para mí, tiene que ser bueno para todos. Y eso significa que si quiero cambiar la crisis en una oportunidad de bendición, tengo que gastar todas mis fuerzas en presentar y explicar el sacrificio de Jesús. Quiero que lo mires de esta manera. No hay nada que hacer para ganar el cielo, solo aceptar el sacrificio de Jesús. Y entonces recibirlo como Señor y Salvador, lo que significa entregarle la vida. ¿Para qué? Para convertirse en su discípulo. ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Estás buscando a Dios? ¿Para qué? ¿Para que te dé lo que tú deseas o para que tú te conviertas en su socio? ¿Hay algún aspecto en el que te avergüenzas de lo cristiano, de lo evangélico? Y esta es la pregunta más fuerte. ¿Cuándo fue la última vez en que le explicaste a una persona el significado de la cruz de Cristo? Sí. Son preguntas incómodas, pero las tengo que hacer, porque mi objetivo en esta serie es que tú encuentres el camino para cambiar la crisis en una oportunidad de bendición. Y entonces entiende que lo mejor vendrá cuando seas socio de Dios en su plan de salvar a toda la humanidad. Por eso, al terminar en esta mañana, quiero pedirte que recibas a Cristo como tu Señor. Y si ya lo has hecho, quiero pedirte que dediques todos tus esfuerzos a explicar el significado de la cruz. Algunos pueden llegar a pensar que te volviste loco, pero otros están necesitando escuchar esa palabra. Yo les he explicado hace algunas semanas que en esta semana que viene nosotros vamos a salir a una gira que nos llevará fuera del país por algunas semanas. En este lapso de tiempo, la iglesia queda a cargo de ustedes. Ustedes la van a sacar adelante. Y lo que quiero pedirles es que en estos días hagan una sola cosa. Prediquen de la cruz de Cristo. Prediquen de la cruz de Cristo. ¿Puedes cumplir con ese encargo? No es mío, es de Dios. Amado Padre, gracias por la palabra que me has permitido compartir, que produzca en tus hijos un desafío. El desafío de utilizar sus capacidades y sus recursos en predicar de la cruz de Cristo. La gente piensa que tiene muchas necesidades, pero lo que realmente necesitan es recibir a Jesús, recibir su regalo y su perdón. Y quiero pedirte
que cada uno de nosotros se convierta en un pregonero de ese mensaje. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Hiciste el compromiso conmigo? ¿Qué vas a hacer en los días que vienen? Pastor, predicar. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predicar cuando es oportuno y cuando no es oportuno. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de despedirme, quiero decirte que el encuentro bíblico sigue. Ahora viene un tiempo de alabanza, luego los anuncios, después las ofrendas y un poquito después la pequeña IBE para nuestros niños. A partir de hoy me despido de ustedes por algunas semanas, pero nos vamos a mantener en contacto. Prediquen, prediquen, prediquen de la cruz. Dios los bendiga. Recuerdo que estaba perdida, sin poder encontrar una respuesta a mi existir, separada por pecado, una gran brecha entre los dos. Pero desde el otro abismo, tu mirada estuvo en mí. Y tú abriste un camino entre los dos, dejando tu trono para acercarte a mí. Y ahí en la cruz mis deudas Él pagó. Rompiste mis cadenas y por primera vez tuve fe. Mi Jesús, tomaste mi lugar, enterrado por 3 días, para después resucitar. Ahora vives y reinas en mi corazón, y por la sangre del Cordero que me transformó. Gracias
Familia, Encuentro Bíblico aún no llega a su fin. Llegó un momento muy importante y especial, y es presentarle nuestras ofrendas al Señor Jesús. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por este día, Padre. A través de tu palabra nos demuestras cómo recuperar el norte. Esta mañana disponemos nuestras ofrendas, Señor, con gratitud, con alegría, agradecidos por todas las bendiciones, Dios, que tú tienes con nosotros, tus hijos. Aun cuando creemos que va a faltar el pan en la mesa, Señor, tú nos demuestras que eres el proveedor. Gracias porque con todas las bendiciones que nos das, con los trabajos, con el emprendimiento, gracias por darnos ánimo. Con todo eso podemos retribuirte nuestras ofrendas para tu iglesia. Bendice a tu iglesia bíblica La Molina, Señor. Que se multipliquen estas ofrendas, que sea todo utilizado para tu obra, para la difusión de tu maravillosa palabra. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos agradecerte. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahora tengo unos anuncios que contarles. Los servicios presenciales ya comenzaron. Es previa inscripción, así que ingresen a nuestra página www.ibelamolina.com y ahí pueden inscribirse. Es una ficha por persona. Recuerden que es muy importante seguir todos los protocolos de bioseguridad. Así que los que vayan a asistir a la iglesia, al templo presencial, deberán usar doble mascarilla, mantener la distancia y cuidarnos entre todos. Los servicios online continúan. También durante la semana nos juntamos al servicio de oración. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Están invitados a participar. Somos 30, 40, vamos a hacer 50, 60 y más. Todos orando los unos por los otros. Envíen sus pedidos de oración para orar juntos por enfermedad, por trabajo, por salud, por familia, por proyectos, por la salud mental, por el bienestar de la familia, de los amigos. Todos los pedidos de oración son bienvenidos. Y así también están invitados a participar de la oración matutina los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana para comenzar el día orando y agradeciendo a Dios. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp para poder enviarles el enlace y se puedan conectar a Zoom. Los niños y las niñas no se pueden perder La Pequeña Ibe, el programa para ellos. Gracias a nuestras amadas maestras de la escuela dominical que preparan estas clases con la finalidad de enseñar el grandioso amor de Dios. Sus niños no se pueden perder a las 11 de la mañana a través de Facebook y a través de YouTube. Que se conecten y que participen. Y eso es, hermanos, nos vemos la próxima semana en Encuentro Bíblico, aquí por Facebook y YouTube a las 10 de la mañana. No se lo pierdan.